Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo desde la oficina del trabajo, realizando nuestro videoensayo para la clase de Pensamiento Político Moderno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me presento, mi nombre es Emilio Peña Yepes y seré su presentador y acompañante el día de hoy. En este trabajo analizaremos un poco sobre la vida y las obras del escritor y filósofo francés Montesquieu. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, mejor conocido simplemente como Montesquieu, fue un influyente filósofo y escritor francés del siglo XVIII, nacido el 18 de enero de 1689 en Burdeos, Francia, y falleció el 10 de febrero de 1755 en París. Su obra más famosa, El espíritu de las leyes, publicada en 1748, es un tratado fundamental sobre la teoría política y la filosofía política que influyó en la ilustración y en la formación de las democracias modernas. De esta y de otras obras que influyeron en la política, en el pensamiento político, hablaremos también en esta presentación. Empezaremos con un poco de una biografía en la cual incluiremos un poco de su vida, su educación, su familia y sobre dos viajes importantes que marcaron la vida de Montesquieu. Para empezar, hablaremos un poco sobre su familia. Montesquieu provenía de una familia noble, una familia acomodada. Su padre era un oficial del ejército y su madre igualmente provenía de una familia influyente. Y aparte tuvo dos hermanos, una hermana y una hermana. Ya habiendo dicho que él venía de una familia influyente, de una familia noble, podemos pensar que él recibió una educación privilegiada. Él estudió leyes en la Universidad de Burdeos y heredó el título de barón y las tierras de su tío cuando tenía solo 26 años. Esta herencia le permitió dedicar más tiempo a sus intereses intelectuales y literarios. De aquí pasamos a los dos viajes que le marcaron su vida. Estos viajes influyeron en su pensamiento, el cual le ayudaría a realizar sus obras. El primer viaje del que vamos a hablar será de su viaje a Italia. Después de heredar las propiedades de su tío, él emprendió un viaje a Italia donde pasó 2 años explorando la cultura, la política y la sociedad italiana. Este viaje le proporcionó una comprensión más profunda de las diferencias culturales y políticas entre naciones europeas. Uno de los viajes más influyentes de la vida de Montesquieu después del de Italia fue el de Inglaterra. Allí estudió el sistema político británico, incluido el sistema parlamentario y la separación de poderes que posteriormente plasmó en su obra El espíritu de las leyes. Este viaje lo llevó a apreciar la importancia de la división de poderes como medio para evitar el abuso de autoridad. Como ya habíamos dicho antes, su obra más famosa, su obra más conocida es El espíritu de las leyes, en la cual él aborda la cuestión de cómo deben organizarse y funcionar los gobiernos para garantizar la libertad y la justicia en una sociedad. Su enfoque central es el estudio comparativo de las leyes y las instituciones políticas de diferentes naciones y culturas. Él argumenta que no existe un sistema de gobierno único y universalmente válido, sino que la forma de gobierno debe adaptarse a las circunstancias y las características de cada sociedad. En esta obra, su principal idea sería la separación de poderes. Él propuso que el poder político debería dividirse en 3 ramas independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y esta separación tiene como objetivo evitar el abuso de poder y proteger las libertades individuales. En su obra también habló sobre la influencia del clima y la geografía, tipos de gobierno, libertad y derechos individuales, pero la principal es la separación de poderes. Una segunda obra importante también sería Las cartas persas,
En esta obra, que es una novela, trata sobre una serie de cartas ficticias escritas por dos persas que viajan por Europa y comparten sus observaciones y reflexiones sobre la sociedad europea en general. La obra utiliza el punto de vista de los extranjeros para cuestionar y criticar la cultura y la política francesa de la época. Y ya centrándonos un poco más en su teoría sobre la separación de poderes, esta teoría se basa en la idea de que el poder político debe dividirse y distribuirse entre ramas o esferas del gobierno para evitar el abuso de poder, como ya lo habíamos dicho. Estas ramas, estas tres funciones principales las identificó como legislativa, ejecutiva y judicial. El poder legislativo es la rama encargada de hacer las leyes, y él sugiere que esta rama debe estar compuesta por un cuerpo representativo elegido por el pueblo. Gracias a esta idea se desarrolló ciertos parlamentos y congresos en sistemas democráticos. El poder ejecutivo es la rama responsable de hacer cumplir las leyes. Él advierte que esta rama debe estar separada del poder legislativo para evitar que una sola entidad tenga un control absoluto sobre el gobierno. Y gracias a esto inspiró la creación de la figura de un jefe de Estado o presidente en muchos sistemas políticos. Por último, es el poder judicial, encargado de interpretar y aplicar las leyes de los otros dos poderes. Él enfatiza la independencia judicial para garantizar que el poder no sea arbitrario, y este concepto influyó en la creación de sistemas judiciales independientes y la protección de los derechos individuales. Montesquieu también tuvo cierta influencia gracias a sus teorías en todo el mundo. Inspiración en la Revolución Americana, junto con la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. También muy importante, modelos para sistemas democráticos, como ya lo habíamos dicho, limitación del poder autocrático, y uno muy importante sería la influencia en la Revolución Francesa, en la cual se estableció un sistema parlamentario y se implementó esta división de poderes. También hablaremos un poco sobre la recepción que tuvo su obra en su época y en la época actual. El impacto político y filosófico de su obra fue muy importante en la Ilustración, un periodo intelectual que promovía la razón, la ciencia y la reforma política. También tuvo ciertas críticas y censura a pesar de su influencia, ya que sus ideas a menudo desafiaban la estructura de poder político establecido de la época. Ya que, como ya lo habíamos dicho, separó los poderes y limitó el poder político. Él promovió la idea de que el gobierno debe estar sujeto a la ley y que incluso los líderes políticos deben obedecer las leyes que ellos mismos promulgan. Este principio es esencial en la filosofía contemporánea y en la política, ya que subraya la importancia de la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales. Y aquí podemos observar cómo las ideas expuestas de Montesquieu continúan siendo relevantes en la política y la filosofía contemporánea debido a su profunda influencia en la estructura de los gobiernos modernos. Sus conceptos claves han dejado una huella duradera en la teoría política y en los sistemas gubernamentales de todo el mundo. Sin embargo, como cualquier teoría política y la filosofía política moderna, también ha generado críticas y controversias a lo largo de los años. Como por ejemplo, algunos críticos argumentan que Montesquieu simplificó en exceso la realidad política al dividirla en tres poderes. Argumentan que en la práctica los sistemas políticos son mucho más complejos y que esta división trinitaria no siempre refleja con precisión la realidad política de los países.
falta de detalles sobre la implementación también podría llegar a ser una crítica, ya que él proporcionó una descripción general de la separación de poderes, pero no ofreció detalles específicos sobre cómo debería implementarse en la práctica, lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones o adaptaciones en diferentes países. También se critica un poco sobre el contexto histórico y cultural en el que Montesquieu reflejó sus ideas, ya que algunos argumentan que su énfasis en la moderación y el equilibrio puede no ser adecuado o aplicable en todas las culturas o épocas como lo es la actual. Sin nada más que decir, sin más texto que leer, me despido. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y también espero poder pasar mi materia. Hasta luego.